litros, 2 litros es 2000 centímetros cúbicos cada 40 segundos. Te están dando el caudal, 0 con 0 se va, 200 entre 4, 50 es el caudal. Con esos datos, eso te voy a preguntar. Pero el caudal, 50, es igual a la área, dato el problema área, por la velocidad. Bueno, la velocidad pasa a dividir, perdón, el 4 pasa a dividir 50 entre 4, 12,5 centímetros por segundo. Es cierto, esto no es el sistema internacional, pero a veces no necesariamente se usa todo en el sistema internacional. Bueno, tenemos centímetros cuadrados, centímetros. Ahora, veamos en esta parte de aquí. ¿Qué tenemos? Un manómetro en una cañería tiene una presión de 20 kilopascal. Ya está en el sistema internacional. La rapidez del agua es 60 centímetros. Por eso yo no puedo trabajar con 60 centímetros porque esto ya está en el sistema internacional. Entonces esto también debe estar en el sistema internacional. Por eso es que yo agarro y 60 entre 100 para poder tener en metros. ¿Cierto? Centímetros a metros entre 100. Ahora calcular la presión hidrodinámica. Esto es una fórmula. La fórmula vamos a tener de esta manera. La presión va a ser la presión inicial, 20 kilopascal, por eso es 20 con 3 ceros, porque el kilo es 3 ceros. Un medio de la densidad, consideramos el agua. La densidad del agua es 1000 metros cúbicos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional. Y la velocidad, 60 entre 100. Bueno, esto es cuadrándolos. No, la velocidad nada más. Al momento de operar todo esto, vamos a tener que esta es la respuesta. Pero aquí se va a mirar. Al cuadrado, si esto es al cuadrado. Ahí les falta llevar el cuadrado. Operemos un poquito. Aquí tengo 6 entre 10, esto al cuadrado, 36 entre 100. 2 ceros con 2 ceros se va. 360 entre 2, 180, 180 más 20.000, 20.000, 180 pascal. Esa es la respuesta. Ok, sencillo. Muy bien, vayamos por acá. Otra vez la misma fórmula, mira. La presión, un medio de la densidad grave, la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es la presión? 10.500. 10.500. Y está en pascal. La presión hidrostática, 10.000 pascal. 10.000 pascal. Un medio de la densidad del agua es 1000 y la velocidad al cuadrado. Ustedes tienen que calcular la velocidad. 10.500 menos 10.000, 500. Un medio de 500, un medio de 1000, perdón, 500 con 500 se van. B cuadrado es igual a 1, por lo tanto la velocidad es 1 metro por segundo si no sale en el sistema internacional, y eso básicamente es todo en ese problema. Ahora, este problema es interesante, es un poquito más largo, en el cual vamos a nosotros analizar dos condiciones. Vamos a analizar la condición en este punto y la condición en este punto. Ambas van a tener sus presiones, pero además ambas van a tener el caudal, pero el caudal va a ser el mismo, porque está en el mismo lugar, está transmitiendo a la misma velocidad de litros por metros. Entonces, la velocidad, el caudal, perdón, va a ser el mismo. El caudal es área por volumen. El caudal te dice, oye, vale 50, el caudal es 5 litros por segundo, o sea, 5 litros, 5.000 centímetros cúbicos por segundo. Entonces el caudal por aquí, 5.000 es igual a área por B1, 5.000 es igual al área por B2. El área 1 vale 50, el área 2 vale 10, dato de los problemas, 50 y 10. 50 y 10. Simplificas, tienes que la velocidad 1 es 100 centímetros por segundo, que es lo mismo que 1 metro por segundo. Y de acá simplificas 500 centímetros por segundo, que es lo mismo que 5 metros por segundo. Ahora sí, con eso reemplazamos en la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que aquí hay unas diferencias de presiones. Esta presión es la presión hidrostática. Estas son las diferentes presiones de densidad, gravedad de altura. Muy parecido a la estática, solamente que para hidrodinámica se le agrega esto, ¿no? Reemplazamos las palabras, ¿no? 10.000, la presión en 1 es 10.000, dato del problema. 10.000, dato del problema. 10.000, 10 kilopascal. Un medio de la densidad que es el agua por la velocidad 1 al cuadrado. Igualito por aquí la presión, un medio de la densidad 1000 por la velocidad 5 al cuadrado, más la densidad, gravedad y la altura que vale 10 centímetros, ¿no? Dato del
La altura 10 centímetros. Operando todo, la presión nos sale menos 3000 pascal. Técnicamente no nos debería salir negativo. Lo que pasa es que este problema teóricamente es posible, pero físicamente no. No puede darse de esta forma. Entonces aquí debe haber sido algún otro numerito para que nos salga positivo. Muy bien, pero la operación matemática está igual. Vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema es un problema clásico, en el cual solo te están pidiendo hallar el caudal. Para hallar el caudal, yo lo que voy a necesitar es la velocidad del área. Velocidad dato el problema. Área, si tienes 2 centímetros de diámetro, el 1 centímetro de radio será. Pero 1 centímetro es 1 entre 100 metros. Y eso al cuadrado. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Nosotros vamos a considerar que siempre va a ser circular el área. Pi con pi se elimina. 1 entre 100 al cuadrado, 1 entre 10.000. 0.25 es 1 entre 4. Entonces nos queda 1 entre 40.000. Eso es nuestro caudal. ¿Okay? Pero yo sé de que 1 metro cúbico es 1000 litros. Eso también debemos de saber. Esta identidad también es importante. De que 1 metro cúbico es 1000 metros. 1000 litros, perdón. Entonces hago la transformación, porque yo quiero en litros, porque a mí me dicen cuánto se transforma en 10 litros. Yo quiero en litros esto, no quiero metros cúbicos por segundo. Multiplicamos por 1000, ¿no? Por estos, porque 1 metro cúbico es 1000 litros. Multiplicamos por 1000 litros. 3 ceros con 3 ceros se va, entonces la velocidad es 1 litro cada 40 segundos. ¿Cómo te piden? ¿Cuánto se demorará? 10 litros. Si 1 litro lo hace en 40 segundos, 10 litros lo hará en 400 segundos. Y eso es todo. ¿Perfecto? Bien, vayamos al siguiente problema. El siguiente problema es la misma estructura. Te dice diámetro de 16, entonces la radio vale 8 centímetros. Yo quiero a metros, 8 entre 100 para que sea metros. Área es pi por radio al cuadrado, porque eso es radio, ¿no? Radio es 8 entre 100 metros. Área pi por radio al cuadrado. Me preguntan velocidad 1 por área 1. ¿Qué ocurre acá? Simple. La velocidad 1 no la conozco, pero no, sí la conozco, perdón, me están dando datos que vale 1. La área lo tienes, operamos, ¿no? 8 al cuadrado 64 pi, 5 al cuadrado 10.000, tengo el caudal. Pero yo sé de que el área, el caudal, va a ser igual a esta parte de aquí. El caudal, ese 64 pi entre 10.000 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2 también. Entonces operamos un poco. Operamos. Pi con pi se va, 64, 4 al cuadrado, 64, eliminamos y simplificamos, tenemos la velocidad 2 es igual a 4 metros por segundo. Eso es todo. Operamos por acá. En el problema siguiente, en el problema 15, ¿qué es lo que tenemos? Se tiene un depósito que contiene agua, como se muestra en la figura, calcular la rapidez de la boquilla por donde sale el agua. Bueno, apliquemos esta ecuación. La ecuación de Bernoulli otra vez. Pero con ciertas consideraciones. Vamos a considerar que las presiones son iguales en estos puntos, porque están al aire. En el aire, cuando estás expuesto al aire, no importa mucho las alturas, porque eso es la presión atmosférica. La presión atmosférica no varía mucho con las alturas, porque la densidad del aire es muy baja. Consideramos iguales. La velocidad 1 la consideramos 0 porque esta va a bajar muy, pero muy lento. 0. La velocidad 2 es la que no voy a considerar 0. Las alturas van a pasar a restarse. Y esas alturas son, es esta de acá, 8.45. Densidad, perdón, gravedad. Y el 2 va a salir de este 2 que voy a ir a multiplicar. O sea, va a quedar así. El 2 va a ir a multiplicar y vamos a sacar la raíz cuadrada. Un poco de calculadora ahí y ahí sí nos queda 3. Eso podemos el problema. Vayamos al último problema en donde nosotros vamos a ver que en el tubo de Pitot vamos a tener otra vez consideraciones parecidas. Las presiones, yo voy a considerar la presión 1 y la presión 2 son las atmosféricas, por eso hasta aquí llega la presión 1 y hasta aquí llega la presión 2. Estas ya no son iguales porque sí hay un líquido de por medio. La diferencia de presiones de estos dos va a ser igual
a 1/2 de la densidad velocidad 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad 2. Porque la velocidad 1 yo la voy a considerar muy baja, porque esta no hay mucha variación. La velocidad 2 es la velocidad de esta de aquí, del aire. Y bueno, operamos un poquito. Esto de aquí sabemos por hidrostática de que es densidad gravedad-altura, densidad del alcohol. Y bueno, pasamos a multiplicar y a dividir. Este 2 va a pasar a multiplicar y este densidad del aire va a pasar a dividir. Y esa será la velocidad. Y esto ya solamente reemplazamos. 2 por 1.44 por 10 por 0.2 entre 810, calculadora 0.29. Ahí sí no hay mucho más que hacer. Listo, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Me están dando el calor específico, la capacidad calorífica, perdón, la capacidad calorífica que básicamente es el calor específico por la masa. Eso es esta capacidad calorífica que te están dando. Por eso es que está en otras unidades, por eso es que está en las unidades de caloría por centígrado. Sin embargo, esta está en las unidades de caloría por gramo por centígrado. Esta ya está. Entonces, utilizamos la misma fórmula, Q600, C por M, 20, C por M, 20, y la variación de la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso es 30. ¿Cuál es la temperatura final? Es un poquito de operación, nada más. El 20 va a dividir 600 entre 20, 30. T menos 30 es igual a 30, por lo tanto la temperatura final es 60 grados centígrados. Y eso sería básicamente todo en ese proceso. Entonces, lo que es de comprender como concepto es que cuando hay variación de temperatura va a generarse calor. ¿Qué es lo que nosotros sabemos, no? El calor ocurre cuando varía la temperatura, incrementa o disminuye. Veamos en este caso. Se mezclan 100 gramos de agua, tiene 100 gramitos de agua, de 100 gramos de 80 grados centígrados con 50 gramos de 20 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Bueno, el sistema llegará a una temperatura intermedia de ambos. Como se mezcla uno de menor con uno de mayor temperatura, el de menor temperatura incrementará y el de mayor temperatura disminuirá. Entonces, vamos a tener que estos dos calores van a ser iguales prácticamente. O en otras palabras, uno va a ser el negativo del otro. ¿Ok? Por eso es que yo digo que ambos calores se va a ver un equilibrio y va a sumar 0. Bueno, hagamos la fórmula del calor. La fórmula del calor es el calor específico. El calor específico. Nosotros vamos a considerar el calor específico del agua como 1. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo por centígrado. Pero mira que estamos trabajando en calorías, en gramos y en centígrados. Por eso esto tiene que ser gramos. Y aquí ya te dan gramos. No utilizo kilogramos en esta parte. Gramos, centígrados. Operamos. 1, ambos tienen calor específico 1, porque ambos son agua, calor específico de esta fórmula, calor específico, masa, entonces ponemos calor específico 1, la masa es 50 gramos, calor específico 1, la masa es 100 gramos, y la diferencia de temperaturas, temperatura en E menos 20, la diferencia de temperatura es temperatura en E menos 80, ¿ok? Y listo. Como te darás cuenta, esto se hace negativo, ¿no? O al momento de operar, vamos a tener, mira, aquí hay 50 TE, acá hay 100 TE, 150 TE, va a ser por el otro lado menos 100 y por el otro lado menos 800, al otro lado va como 900. Sacas la quinta, la tercera, divides y te va a quedar que la temperatura en E es básicamente 60 grados y esa es la respuesta. Eso es todo. Muy bien, continuamos por acá. Determinar la cantidad de calor que debe suministrar 2 litros de agua. Te están dando los litros de agua, pero yo no necesito mi fórmula litros de agua, necesito sus gramos. Debemos recordar de que 1 litro equivale a 1000 gramos, porque yo voy a trabajar en gramos exclusivamente. 1 litro equivale a 1 kilogramo. Si tú agarras 1 litro de agua, pones en la balanza, esto va a pesar 1 kilogramo. Es algo que normalmente conocemos. Sabemos de que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Por eso es que tenemos esta equivalencia. Ahora, reemplazamos en esta fórmula. El calor es calor específico del agua 1. La masa 2000 porque son 2 litros. El agua 100. Para que alcances el punto de ebullición del agua es 100 grados.
Operamos un poquito, 100 menos 18 por 2000 nos da 164.000. 164.000, esto se le llama kilo, por eso 154.000 kilocalorías. Y esa es la respuesta. No nos salen joule, nos salen kilocalorías. Muy bien, vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema es una estructura muy parecida a la de aquí, mira. Es muy parecida a esta de aquí. Vamos a hacer el problema. Mira, me dan, uno vale 60 gramitos, el otro vale 20 gramitos, diferentes temperaturas. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Un problema clásico. Primero, los dos calores cero. Operamos el primer calor de este de aquí. Al momento de operar, vamos a operar un poquito, mira. La temperatura, la variación de temperaturas, pero como la temperatura final es TE y la temperatura final es cero, TE, bueno, la temperatura de equilibrio menos cero sigue siendo TE, la temperatura de equilibrio. Por eso 1 por 60, el calor específico del agua es 1. La masa de esto es 60, dato del problema. Entonces tengo que el primer calor es 60T. En esta parte es calor específico del agua 1, la masa 80 y la variación de la masa 20, ahí está 20. La variación de la temperatura es la temperatura menos 80. Multiplicas 20 por T, 20T, 20 por menos 80, menos 1600. Y sumamos estas dos para que me vean 0. 60T más 20T menos 1600, 0. Menos 1600 al otro lado con 1600, 70T más 20T, 80T, o el 80T pasa a dividir, 80 pasa a dividir, 1600 entre 80, 20. Y acabó nuestro problema. Ese es un clásico problema. Por eso esto te voy a preguntar en el examen. Estos dos tipos de problema que son muy parecidos. Este problema de aquí con este problema de aquí. Tienen la misma estructura. Vayamos con un problema súper sencillo. Me dicen, miren, por acá. ¿Cuánto calor es necesario entregarle a 16 gramos? Nótese de que ya no utilizamos kilos, utilizamos gramos. A un agua que está a 90 grados para vaporizarla. La temperatura de vaporización vamos a considerarla 100 grados. Está en 90, la variación de la temperatura 100 menos 90, 10. El calor específico del agua 1 y la masa 16. 16 por 10, 160 calorías. Ese es el calor necesario que tengo que entregarle para que se genere esa variación de temperatura con esa masa y siendo el agua el calor específico 1. ¿Ok? Dato agua. Muy bien. En este problema de aquí vamos a tener dos esferas metálicas A y B, como vemos aquí, ¿no? A y B, están, presentan temperaturas T1 y T y T2, ¿no? T y 2T respectivamente. Si en equilibrio térmico del motor en contacto se da la temperatura final de 1.4T, ¿qué ocurre con la temperatura de equilibrio aproximadamente si la masa B fuese el doble? ¿Qué pasaría si la masa fuese el doble? Ahora, vamos a calcular en esta situación, desde aquí, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? La temperatura de equilibrio en este punto ya sé que es 1.4. Ahora la pregunta es, ¿cuánto será la temperatura de equilibrio en este punto? Vamos a calcular la temperatura de equilibrio aquí. Yo sé, otra vez, de que calor ganado, calor perdido son iguales, por eso es que esto puede pasar a ser sumado e igual a cero. ¿Cierto? O dejarlo como esta igualdad del negativo, como tú prefieras. El calor ganado, el calor que gana este porque incrementa su temperatura y este pierde porque decrementa, disminuye su temperatura. Entonces tenemos masa, calor específico del agua, que es la misma, la variación de la temperatura. Masa, calor específico del agua, que es la misma, temperatura. Bueno, los calores específicos se van. Las masas, me dice dos esferas metálicas, o sea, ¿qué ocurre si la masa fuese el doble? Si la masa de B fuese el doble, entonces, en este caso la masa de B va a ser el doble, esta va a ser masa de A, entonces voy a eliminar, ¿no? Voy a eliminar aquí, porque van a ser iguales, ¿no? El doble de esta. Me queda el menos 2, temperatura menos 2T, porque sigue siendo la temperatura el doble del otro, eso sí no ha cambiado. Aquí las masas serán las mismas. Y operamos un poquito, ¿no? Aquí un poquito de álgebras. Menos 2TE, más 4, menos 2 por menos 2T, más 4T. El más 4T pasa al otro lado, se hace 3T. Este pasa al otro lado. Perdón, este se hace menos 5T, o este viene para acá, mira. Este menos T viene para acá, 5T. Y este menos 3T viene para el otro lado, 3TE.
Por lo tanto, la temperatura de equilibrio 5 entre 3, aproximadamente 1,6 T. Y esa es la nueva temperatura de equilibrio. Si antes la temperatura de equilibrio era 1,4 y ahora es 1,6, la temperatura de equilibrio aumentará en 0,2 T. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema, lo que tenemos es que un automóvil tiene una carga, perdón, un peso de 200 kilogramos con una rapidez. Si tú tienes la masa y la velocidad, tienes la energía cinética. La energía cinética se mide en joules. ¿Es un tipo de calor? No. Pero el trabajo o la energía se puede transformar en calor. Me dice que calcular la cantidad de calorías producidas por los frenos cuando se detienen. Yo voy a suponer que toda la energía cinética, porque esto está generando un movimiento, ¿cierto? Ese es un automóvil que está generando un movimiento, una energía cinética. Al momento de detenerse voy a suponer que toda esta energía se ha transformado en calor. Todo. Por eso es que yo lo único que voy a hacer es calcular la energía que está en joules y los joules pasarlos a calorías. La equivalencia entre joules y calorías es esto. 0,B238 calorías equivalen a un joule. Calorías, no te olvides, no pertenece al sistema internacional, los joules sí. Pero las calorías son muy utilizadas en la industria, por eso es que vamos a hablar específicamente de calorías. En este caso, al momento de operar, la energía cinética es un medio de la masa está bien que esté en kilogramos porque nuestra fórmula para joules es en el sistema internacional, kilogramos. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad 6 al cuadrado por 200 entre 2 me da 3600 joules. Tengo que pasar eso a calorías por 0,238 calorías entre joules. Me da 856,8 calorías. Y esa es la cantidad de calorías producidas por el freno cuando estas se detienen, suponiendo que toda la energía cinética es transformada en calor. Esto siempre se supone, no, por ejemplo, en el siguiente problema te dice que solo el 40% de la energía lo absorbe la bala en forma de calor. Entonces, calculo la energía. La energía es un medio de la masa. La masa 25 gramos, pues esta sí tengo que pasarla a kilogramos, 25 entre 1000. Por la velocidad, que es 300 al cuadrado. Operamos un poquito. Y por 40 entre 100 porque nos dicen que solo el 40%, o sea, no todo. Voy a usar solo el 40%. Este es un poquito de operación, 300 al cuadrado, 90.000, 40 entre 100, 40 entre 100, 25, 2000. Eliminamos los ceros, sacamos la mitad y a la final me queda que la energía es 450 joules. Pero, esos 450 joules va a ser va a ser la energía que nosotros vamos a tener. Ahora, lo interesante es saber de que el plomo, este dato te lo debieron de haber dado, acá yo te lo voy a poner, el plomo también, al igual que el agua, va a tener su capacidad calorífica. En este caso, esto es el plomo, 129 joules por kilogramo entre Kelvin. Entonces, aquí, esto ya tiene que estar en joules porque esta capacidad está en joules. Por eso es que aquí yo voy a poner de la fórmula que nosotros normalmente teníamos de calor igual a Cm variación de T, esto estaba en calorías porque este estaba en calorías, pero si este de aquí está en joules y este de aquí debe de estar en joules, en nuestro caso este está en joules, por lo tanto este está en joules, y ya tengo el calor, que es 450 joules. 450 joules, 129 joules por kilogramo por Kelvin, está ok. La masa tiene que estar en kilogramos, por eso divido otra vez 25 entre 100, porque la masa, mira, acá es 25 entre 1000, 25 entre 1000, my mistake, mi error acá, 25 entre 1000. Y muy bien, esto sí es calculadora, pasamos a multiplicar 450 por 1000 entre 129 por 25, lo cual nos da una variación de temperatura, bueno, un cerito nomás varía acá, ¿no? De 139,5 grados centígrados. Y eso es todo. Eso es todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con que el calor va a ser en calorías o en joules, cualquiera de esas unidades. Muy bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.